Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios que una vez más nos da la hermosa oportunidad de poder estar en nuestro espacio de enseñanza de la palabra. De cada semana estamos trayendo una porción bíblica con su respectiva explicación, sabiendo que la palabra de Dios es la verdad y que esta verdad nos guía a Cristo, quien es la verdad, el camino, la puerta. Estamos haciendo esta, estos espacios con el único objetivo de que la iglesia de Cristo sea edificada. Donde quiera que haya una persona que esta palabra es revelada por el Espíritu en su corazón, esta persona es iglesia. Y para ese público estamos llevando estas enseñanzas, porque sabemos que la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos, donde quiera que estén, crezcamos y que cada día más cultivemos lo que es el carácter de Cristo en nuestra vida. Que nuestra vida cristiana vaya cada día en un desarrollo que nos lleve a ir elevando cada vez el nivel, porque tenemos que cada día que pasamos en este mundo ir asemejándonos más a Cristo y dejando atrás todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, con la naturaleza de pecado. Por eso Dios nos ha movido a tener estos espacios de la palabra a través de este medio. Estamos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, los días viernes y sábado. Estamos llevando estas transmisiones para que la iglesia sea edificada en la palabra. Estamos llevando enseñanza sin ninguna, tratando de que no lleve ningún contenido filosófico humano, sino simplemente la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, ella es útil para enseñarnos, para guiarnos y para que sea revelado Cristo en el corazón de las personas. Estamos trabajando en esta ocasión nuestro libro de Segunda de Timoteo, la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo que estaba en la iglesia de Éfeso. Estamos en el capítulo número 3. Iniciamos el capítulo número 3, donde Pablo, después de hablar de la característica de un buen soldado de Jesucristo, del obrero de Jesucristo, cómo debe ser su comportamiento, su carácter, cuáles deben ser sus conversaciones, también lleva a que podamos conocer lo que son eh, los posteriores días, el carácter de las personas, de los hombres, especifica la Biblia, en los postreros días. Y dice 2 Timoteo 3, a partir del versículo 1. También debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez
será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. En los tiempos peligrosos, el discernimiento es sumamente importante. Mientras yace en una celda, en una cárcel, el apóstol Pablo aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos y en la timidez de Timoteo, porque él lo hace manifiesto desde la primera epístola, y siempre el consejo para Timoteo va en esta línea de pensamiento para ayudarlo a fortalecerse en su carácter, porque él sentía que Timoteo era una persona muy débil, muy tímida, y que la oposición era muy fuerte. Entonces dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra de peligroso lleva la idea de que serán tiempos de muchos problemas, muchas dificultades, situaciones estresantes, conflictos. Este tipo de ambiente va a marcar lo que son los postreros días. Este es un término amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente amplio que uno pudiera decir que los postreros días empezaron con el nacimiento de la iglesia cristiana en el día de Pentecostés, en Hechos 2:17, o que los días del Mesías marcaron los postreros días. Es apropiado especialmente este término, los postreros días, para la temporada que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. El apóstol Pablo, después de advertir sobre la peligrosidad de los postreros días, viene ahora a hacer una descripción de lo que es la condición humana en esos postreros días. Esto es ciertamente característico de nuestra época. Cuando los hombres, las mujeres, las personas son motivados a amarse a sí mismos, se le dice a la gente que se ame a sí mismo incondicionalmente, y que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana saludable. En el versículo 2, el apóstol Pablo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Entonces dice que podemos ver que en esta época, en este presente que estamos viviendo, es una característica de las personas. Y en todos los espacios que escucha, los coach, los motivadores, invitando a las personas a centrarse en el amor a sí mismo, que se amen incondicionalmente, y que este sea el fundamento para que su personalidad sea saludable y que puedan alcanzar el éxito. O sea, que todo gira en torno a la persona. No necesitamos realmente ser motivados a amarnos a nosotros mismos. Ese amor está en nosotros por naturaleza. Tampoco debemos enseñarnos a odiarnos. Pero Pablo dijo específicamente en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Debemos vernos como realmente somos, y como realmente somos en Dios. Tanto lo malo que podemos ser por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, como la gloria de lo que somos en Cristo Jesús. Debemos vernos, aceptarnos y amarnos por lo que somos, pero no poniendo esto como el centro que motiva nuestra vida y todo nuestro accionar. Es importante, pero ligado a lo que dice la palabra, no viendo a la persona como el centro de todo. Dice, habrá hombres después y que lo estamos viendo, como lo digo, en estos tiempos,
que la motivación siempre centra en la persona, como usted se sienta bien, lo que a usted le haga sentir bien, lo que te haga feliz, busca tu felicidad, sigue tu destino y todo esto construye tu destino y poniendo el valor sobre la persona. Entonces estamos en esos tiempos. También dice, habrán hombres avaros. El amor al dinero no es nada nuevo, pero en la actualidad las personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero como nunca antes. Van detrás de fortuna y dinero que las personas ya no piensan nada más. No hay amor al prójimo, no hay amor por la familia. Nada se piensa, simplemente tener. Y luego de tener y tener, seguir acumulando y teniendo, porque no es un tener para poder alcanzar y ser una persona generosa con lo que no tiene, sino para acumular riquezas que se van a quedar. También dice que serán vanagloriosos, blasfemos, soberbios. La vanagloria, la soberbia y la blasfemia, eh, vemos que no es un tema nuevo, siempre han habido personas de este tipo, pero en estos tiempos es más prominente que nunca. Cada una de estas características o cualidades de las personas de esta época actúa como si yo fuera la persona más importante, todo centrado en el yo. Cada una de estas personas dice, usted no importa, ni Dios importa, lo único que importa soy yo, y si yo estoy bien, no me importa el resto del mundo. Todo gira en torno a ese yo, a ese, eh, habla de la vanagloria, del ego, de la soberbia, de la blasfemia, de persona que actúa siempre que ellos son lo más importante y que el resto del mundo no importa. Desobediente a los padres. Desde mediados de los 60 ha habido un colapso aterrador en la autoridad que antes se asumía por un niño hacia sus padres. Vemos cada día cómo se ha quebrantado lo que es esta relación de padres a hijos y de hijos a padres, donde hay una rebeldía y una desobediencia y donde ya aún el Estado está legislando para que los niños se puedan emancipar a una temprana edad, muy temprana edad, donde ya los padres, algunos estados le están quitando la autoridad. Entonces, vemos cómo ha colapsado la familia, cómo hay una pérdida de autoridad de los padres hacia los hijos, donde ahora son los hijos quienes toman decisiones y guían qué se hace y qué no se hace en sus vidas, siendo yo la persona menor de edad que necesitan la guía, la instrucción de los padres para poder tener un desarrollo sano e integral. Estamos viviendo en esos tiempos que el apóstol Pablo dijo, que son tiempos peligrosos, tiempo de muchos conflictos, tiempo de muchos problemas, tiempo estresante. Habrá hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable. Desde Adán la humanidad ha sido marcada por estas cosas en un grado u otro, desde la caída. Aquí Pablo dijo que estas cosas serán aún más comunes en los posteriores días. Sabemos que todas estas características de la humanidad en decadencia sin Dios,
Empezó en el huerto del Edén, con la caída de Adán y Eva en la desobediencia, donde donde este acto dejó toda la naturaleza y la raza humana bajo maldición de pecado. Pero el apóstol Pablo está hablando de lo que estamos viviendo en estos tiempos, que se iba a agravar el asunto, que iba a aumentar hombres calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras inherentes sobre otros hombres. Pero en la actualidad, en los medios de comunicación, en la política, la calumnia se ha elevado a ser tanto como un gran negocio, como una manera de hacer mucho dinero. Vemos cómo se manejan ahora los medios de comunicación, cómo todo esto es calumnia, mentira, chisme, y es lo que la gente paga por escuchar y por ver. Y esto está dejando muchos recursos. La desinformación en un tiempo donde deberíamos estar mejor informados por cómo se ha globalizado el tema de la comunicación, las personas están más desinformadas porque la mayoría de cosas que se transmiten en los medios son puras mentiras, calumnias, falsedades. En la actualidad, la historia habla de la falta de control que está escrita en casi todo. Hombres intemperantes, fuera de todo control, donde todo es en un desenfreno, sexo, la droga, el alcohol, la comida, el trabajo, lo que sea que se haga, a menudo se hace sin control. Habrá hombres crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en el mundo. Estamos viendo que ninguna de estas cualidades que el apóstol Pablo está mencionando son nuevas. Recordemos que está hablando para estos tiempos, en los postreros tiempos. Y se dice de estos tiempos desde que empezó la iglesia. Pablo escribe, por inspiración del Espíritu Santo, que en estos días serán marcados por una crueldad particular. Y cuando, más que en otros tiempos, en otras épocas, se está viviendo la mayor crueldad del ser humano hacia otro ser humano. Vemos las noticias, los acontecimientos, las guerras, los ataques a personas inocentes, como la violencia ha arropado nuestra sociedad, que ya las personas no están seguras ni en sus propios hogares, que dentro de los hogares las mujeres y los niños están en mayor riesgo que en la calle, y eso que la calle es peligrosa. La crueldad ha aumentado a tales niveles y vemos cómo la sociedad se ha ido acondicionando y acostumbrando, que ya no hay capacidad ni de asombro, ya las personas viven como que esto es natural. Habrán personas aborrecedores de lo bueno. Parece haber demasiados ejemplos de esta sociedad moderna para escoger. Un ejemplo puede ser que hubo un tiempo en que la mayoría de las personas creía que dejar a las personas vivir era bueno y matarla era generalmente algo malo. En la actualidad vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada, es atacada a través del aborto, a través de glorificación de la violencia y el asesinato, a través de la eutanasia. Entonces ahora la cultura, hay una aceptación, una glorificación hacia la violencia y le llaman derechos. Llaman esto derechos. Aborrecedores de lo bueno. Antes se valoraba la vida. Ahora ya no se valora la vida. La cultura acepta, tolera
y tiene un desprecio abierto hacia la vida, hacia la perpetuidad de la especie humana. Porque lo que se está promoviendo en este tiempo va en contra de la familia y de la perpetuidad de la raza humana. Porque se han ido en contra de lo natural para aprobar lo antinatural. Entonces, ahora en todos los países se está legislando para que sea permitido el asesinato de personas que no han nacido y el asesinato de personas que ya envejecieron para quitarse este problema. Aborrecedores de lo bueno. Y ahora se glorifica la crueldad, la maldad, la violencia. Y lo están inculcando a las generaciones que están siendo socializadas en estos posteriores tiempos como algo normal. Se está normalizando porque ha llegado a los congresos y se está legislando a favor de esto. Y cuando ya es ley, el que no se ajusta a esto es entonces perseguido porque es alguien que no tolera estas crueldades. Hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta característica tratan sobre una misma cosa, el yo. Las personas son traidores debido a su ego. Son impetuosos debido a su ego. Son infatuados debido a ese ego. Y son amadores de los deleites más que de Dios por complacer su ego. Como hablaba de esa primera característica que habla el apóstol Pablo, amadores de sí mismo. Todo gira en torno a la persona. Dice que van a tener apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. En nuestro mundo que está obsesionado consigo mismo, la gente se siente con bastante libertad para tener una religión como una barra de ensalada que usted va y escoge y pone en su plato las cosas que le gustan y desecha la que no le gusta. Cogen y toman solo lo que quieren. Se sienten libres para ser muy espirituales, pero no se siente con ninguna obligación de ser bíblico. Quiero ser espiritual, quiero dar una apariencia de que soy espiritual, que estoy desarrollando una espiritualidad, pero una espiritualidad totalmente alejada del patrón bíblico y de lo que Dios ha establecido para una iglesia. La orden de esto evita que es cuando Pablo le dice a Pablo, a esto, por favor, evítalo. Esta orden es que estas personas que se acaban de describir con estas características, trata de alejarte de esta persona. Entonces usted dirá, pero como estamos viviendo en estos tiempos, en estos posteriores días, en esta época, estaremos que estar prácticamente solos. Hay que evitar a las personas de esta lista. Aunque sea difícil, pidamos discernimiento del Espíritu de Dios y tengamos como medida nuestro manual, que es la palabra de Dios, que nos ayuda a discernir. Por eso decía, en estos tiempos peligrosos, el discernimiento es importantísimo. ¿Y cómo se logra esto? En una relación íntima con Dios y con su palabra, una relación íntima con el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y nos instruye y nos va a guiar para poder escoger
y no mezclarnos con estas personas que describe la Biblia. Como creyente no tenemos que escoger entre Dios y el placer. La palabra de Dios establece que servir a Dios es el máximo placer. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero nosotros tenemos que elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. Vivir para Dios le dará muchos placeres, pero solo vendrán cuando realmente ame a Dios primero y se niegue o dé la espalda a todo lo que tiene que ver con el mundo. Las personas que hacen las cosas que se mencionan en esta lista, podría decir que no solo son comunes en nuestros días, en la época en la que estamos viviendo, sino que ahora son los héroes de nuestra cultura. En nuestra cultura, estas personas que Pablo enlista como personas que están viviendo de espalda a Dios, son los héroes que nuestra cultura hoy está levantando, honrándolo, haciéndole culto y promoviendo sus ideologías. Y lo vemos en los medios de comunicación, en las grandes asambleas, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en las escuelas, en los hospitales, en todos los espacios que nos movemos. Vemos cómo se ha entronado o se llaman héroes en esta cultura a lo que promueven todas estas cosas. La responsabilidad del cristiano es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. Y no estoy hablando de intolerancia, estoy hablando de saber discernir y saber dar un tratamiento bíblico para mantenerse alejado de estas corrientes y poder mantener su comunión y su relación con Dios, que es lo primero. Él habla también, el apóstol Pablo, a partir del verso 6, habla de las estrategias que utilizan los corruptos en los últimos días. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo conocía que estos peligros habitaban en el mundo de su época y que se iban a incrementar en los posteriores días antes del regreso de Jesús. Sin embargo, parece estar especialmente preocupado de que estos se metieran en las casas. Una cosa es tener presente tal maldad en el mundo y otra cosa es permitir que entren a tu casa. Cuando dice, llevan cautiva las mujercillas cargadas de pecado, aquellos que se han marcado por la depravación de los primeros días que Pablo mencionó en los versículos anteriores, quieren tomar cautivo a otros y pueden hacer esto entre los que están cargados de pecado, aquellos que creerán o prestarán atención a casi todo. Y si está empacado de la manera correcta, como tratan de vender el mensaje en estos tiempos, tratan de disfrazar los mensajes de amor es amor, el derecho a la vida, digamos, de la madre, a la salud sexual y reproductiva de la madre. El amor es amor, no importa cómo se manifieste. Te lo quieren empacar como algo que es correcto, que es válido, pero está cargado de pecado y es contra
todos los principios bíblicos y todos los principios cristianos. Entonces, el espíritu de los postreros días encuentra la manera de atraer, excitando diversas concupiscencias dentro de las personas. Apela al deseo de ser excitado romántica, sexualmente, para satisfacer los deseos, la comodidad, la riqueza, la clase, el estatus. Dice, arrastrado por diversas concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo interno por el cual cada persona es atraído por aquello que le gusta a su naturaleza y que le hace sentir bien. Son sus deseos y pasiones desordenados que van a producir el pecado y por ende la muerte. Esto siempre dice, están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El espíritu de los postreros días tiene cierta inteligencia respecto. Los sumos sacerdotes del espíritu de los postreros días saben cómo hacer que las cosas funcionen y cómo guiarnos a ser arrastrados por diversas concupiscencias. Pero a pesar de toda su habilidad y de toda su brillante mercadotecnia para vender, y a pesar de todo el conocimiento que dicen tener, nunca llegan a la verdad. El apóstol Pablo toma un ejemplo del Antiguo Testamento de este tipo de corrupción de la condición humana y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. James y Jambres, aunque no se le había nombrado en la cuenta del Éxodo, estas dos personas son los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante de Faraón. Esto lo podemos corroborar en Éxodo 7, 8 al 13, 7, 19, 23 y 8, 7 y 5. Estos fueron capaces de hacer verdaderos milagros. No simples trucos baratos, hicieron milagros, pero por el poder de la oscuridad, no por el poder de Dios. Cuando Moisés echó su vara y ésta se convirtió en serpiente, James y Jambres pudieron hacer lo mismo. Cuando Moisés trajo las plagas de rana, ellos pudieron hacer lo mismo. Sin embargo, eventualmente no pudieron igualar el milagro por un milagro de Dios. Y sus poderes ocultos demostraron ser inferiores al poder de Dios. Estos resistieron a Moisés. La resistencia a la verdad de estos hombres fue demostrada por su habilidad para cooperar con los poderes demoníacos para hacer milagros. En los posteriores días dice, los hombres también resistirán la verdad, así como estos dos personajes. Eventualmente estos fueron avergonzados, a pesar de que por un momento igualaron el milagro que Dios hacía a través de Moisés y se vieron obligados a darle la gloria a Dios. También lo serán los hombres malvados de los postreros días. Dios aún está en control, y aunque hablemos de todas estas incremento de la maldad, de la violencia, Dios está en control y serán resistidos todo aquel que se levante en contra de la verdad. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 3 de nuestra segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. No olvide compartir estas enseñanzas con sus amigos y familiares y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, donde cada semana estamos llevando enseñanza para la edificación de la iglesia. Dios le bendiga.